Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vayamos a la Escritura, a la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Vamos a dar lectura desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, desde el versículo 17 hasta el versículo 29. La palabra del Señor dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿O quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. El Señor bendiga su palabra, y con este texto de la Escritura y la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Yo creo que el punto principal de esta lectura que hemos hecho en esta mañana es el hecho de que Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a rechazar a su libertador. Yo pienso que ese es el punto principal de esta exposición que Esteban estaba haciendo delante de sus acusadores, que hemos comentado, ya hemos visto que no se trataba solamente de una predicación de un sermón, sino que Esteban estaba acusando a estos judíos religiosos, estaba cargando sobre ellos el pecado de haber rechazado a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Eso es lo que nosotros podemos resumir adelantadamente de todo esto, ¿no? Entonces, estamos pues en esta sección ahora del sermón de Esteban, que dirigió a quienes le habían acusado de una manera infame, de una forma mentirosa, y aquí también observamos la historia de la redención, como habíamos visto en un primer momento. Y no propiamente, hermanos, es un relato histórico de datos y hechos que habían ocurrido en el pasado, sino que este sermón tiene una aplicación espiritual y tiene una aplicación de condenación, como ya les había dicho,
que a las finales de todo este sermón, en todas sus partes, lo que hace es desatar el enojo, la ira de esta clase religiosa, de estos hombres que podemos llamar religiosos falsos de ese tiempo. Y ahora nosotros vemos que hay una transición entre el discurso que estaba dando Esteban acerca del pacto de la circuncisión que había hecho con el padre Abraham y también con José, el hijo de Jacob. Y ahora vemos nosotros que el personaje principal de quien se ocupa en este sermón es Moisés. Moisés, resaltando siempre Esteban lo que es la soberanía y la independencia de Dios en los cielos. El versículo 17 pues nos habla a nosotros de un momento en el tiempo en que se estaba acercando el cumplimiento de una promesa. No era el cumplimiento de la promesa del Mesías que venía de la simiente de Abraham, sino era el cumplimiento de la promesa de la liberación de ese pueblo luego de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. No era el cumplimiento de la promesa espiritual que había hecho Dios a Abraham, sino que era el cumplimiento de la promesa terrenal, el cumplimiento de la promesa material que Dios le había hecho con ocasión del pacto de la circuncisión. Recordemos que el pacto de la circuncisión hace promesas materiales a Abraham. Le promete una tierra que no es el cielo, le promete también un pueblo que no es un pueblo redimido por la sangre del Cordero, sino que era un pueblo que descendía físicamente de él. Y también hay una promesa de reyes. Iban a salir reyes de los lomos de Abraham y de la matriz de Sara, su mujer. Esas tres promesas son selladas con el pacto de la circuncisión. Una circuncisión física, una circuncisión en la carne, como habíamos visto nosotros con la ayuda del Señor el domingo pasado. Esta promesa que el Señor hace a Abraham es como un voto. Era un pacto, el pacto de la circuncisión, que es una promesa que estaba pronta a ser cumplida, es decir, los 400 años de esclavitud a la que había sido sometida la simiente de Abraham estaba a punto de terminar. El versículo 18 pues nos informa que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. ¿Y qué rey de Egipto? Debemos preguntar nosotros. No podía conocer a José. José fue el instrumento usado por Dios para evitar el desastre en ese país. Recordemos nosotros que fue José quien interpretó el sueño de Faraón. Y en la interpretación de ese sueño, él estaba advirtiendo que venían años de hambre y era necesario tomar medidas. Y el Faraón pues vio que José estaba lleno de sabiduría divina y le encomienda a él la tarea de dirigir la nación después de él. José era el segundo después de Faraón, o el primero después de Faraón. ¿Qué rey no iba a conocer eso? Que precisamente José era el primero después de Faraón. ¿Acaso esto no había quedado registrado en la historia del pueblo egipcio? Por supuesto que sí. Nosotros podemos verlo, podemos imaginar que aún Faraón, viendo pues en el lugar que había sido asignado para los hebreos, él conocía de que los hebreos por alguna razón estaban allí, y esa razón era José. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros ese versículo que hemos leído? Que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. La mejor manera de interpretar este pasaje es en el sentido en que la Biblia utiliza la palabra conocer también en otros pasajes.
Lo que nosotros podemos ver es que se levantó un rey que no amaba a José, que no estimaba a José, que no le agradaba a José, no le conocía a José. Ya habían pasado 400 años, 10 generaciones habían pasado. Pero simplemente este hombre Egipto, este gobernante de Egipto, pues José no le caía bien, no le gustaba a él José, ni tampoco su raza. Él tampoco quería a la raza que había nacido de los lomos de Abraham, de donde venía José. Se levantó un rey que quiso desconocer también los bienes que Dios había traído a Egipto por medio de la sabiduría de José. Y a veces nosotros somos así. Nosotros en algún momento hemos desconocido todos los bienes que Dios ha hecho en nuestras vidas, hizo en nuestras vidas, comenzando por la vida que Él nos ha concedido. Nosotros no estamos aquí en la tierra por casualidad. No, absolutamente no. Si estamos vivos hasta el día de hoy, o si estuvimos vivos hasta el día en que el Señor se reveló a nosotros de una manera salvífica, fue por la gracia de Dios, fue por podemos decir, por las bendiciones de Dios. Y nosotros no lo reconocíamos como Dios, nosotros le aborrecíamos a Dios, aborrecíamos todo lo que tenía que ver con Dios, no conocíamos a Dios, como dice este texto acerca de José. Por eso es que siempre nosotros podemos encontrar en la Escritura un sentido espiritual. Y más ahora porque Moisés es un tipo de Cristo. Nosotros así lo sabemos y lo vamos a ver con más profundidad conforme vamos avanzando en esta sección de este sermón que estaba predicando Esteban. Ahora el versículo 19 nos describe que este rey egipcio había usado su astucia para maltratar y para perseguir al pueblo hebreo, llegando al extremo de ordenar un infanticidio de los hijos de la simiente de Abraham. Muerte a todos los niños, a todos los bebés que habían nacido de los hebreos. Y era una atrocidad, hermanos, que no tenía ningún precedente en la historia del pueblo egipcio. Y esto nos enseña a nosotros cómo, hermanos, también podemos ver la depravación del hombre. ¿Cómo es que el hombre puede llegar hasta esos límites de ordenar la muerte de los niños? Y tal vez un ejemplo que nosotros podemos comparar con esto que este gobernante estaba haciendo es esa infame ley que se ha dado en el estado de Nueva York no hace muchos días, donde ahora no solamente se permite que un bebé de menos de 2 meses de edad fuese sacrificado, fuese muerto, fuese abortado, sino también encontramos de que en ese estado de los Estados Unidos, en Nueva York, ahora también se puede matar a un bebé aún antes de su propio nacimiento. O sea, se puede matar a un bebé de 9 meses, se puede matar a un bebé a 8 meses. El hombre ha hecho inclusive de que no solamente se atente contra la vida de un niño, como vemos en este gobernante egipcio, sino también de que el lugar más peligroso para un bebé es ahora el vientre de su propia madre. Por eso es que nosotros podemos ver hasta dónde llega la depravación del hombre. Y vemos que este gobernante judío también tenía en su corazón, como después hemos visto también en Herodes cuando estaba persiguiendo al Señor Jesús cuando era bebé y había ordenado pues la matanza, la ejecución de todos los niños que eran menos de 2 años. Eso es lo que nosotros vemos. La maldad del hombre, la depravación del hombre, no solamente es de nuestros días, sino que también viene de los días pasados. Podemos ver la depravación del hombre en los días en que el pueblo de Sodoma y Gomorra estaba infestado de tanto pecado que era contrario a la naturaleza del hombre y al mandamiento de Dios. Vemos ahora también este rey en esta escritura de que él decreta matar a los inocentes niños hebreos.
En el verso 20 y 21 de nuestro pasaje vemos que en aquel mismo tiempo nació Moisés. Y dice la Escritura, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Acá nosotros vemos ahora que aparece Moisés en el discurso de Esteban. Y fue en el tiempo, hermanos, en el que el pueblo hebreo estaba siendo duramente perseguido, estaba siendo duramente acosado. Y este fue el tiempo en que Dios trae al mundo el libertador para su pueblo. Usted comienza a ver de que Dios trae al libertador, al hombre que Dios iba a utilizar como instrumento suyo para redimir a ese pueblo de la esclavitud egipcia en la que se estaba encontrando. El pueblo hebreo era un pueblo esclavo y ahora nace un libertador y su nombre es Moisés, que significa salvado de las aguas. Y los historiadores afirman que este libertador era diferente a todos aquellos de su raza, a todos aquellos hebreos de su tiempo. Se dice que Moisés era un hombre de extraordinaria belleza, hermanos. Flavio Josefo, el historiador, decía que él era como de forma divina. Era un hombre distinto físicamente a él y a todos los demás de su nación. Y sabemos también que era un hombre distinto espiritualmente también a los de su nación. Moisés era un hombre especial. Moisés era un hombre que había nacido con un propósito en un tiempo determinado por Dios para cumplir su promesa. Moisés es el hombre por medio del cual Dios iba a cumplir la promesa, el pacto de la circuncisión que le había hecho a Abraham 400 años antes. Y en aquel tiempo de muerte, fíjense, Moisés fue salvado. Moisés fue rescatado. ¿Por quién? Por la hija de Faraón, quien lo hizo, como dice la Escritura, como un hijo para ella. Lo hizo a Moisés como un hijo para ella. El versículo 22 nos dice a nosotros, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. ¿Qué es la consecuencia? Hay una consecuencia de que ahora nosotros vemos que Moisés había sido adoptado como la hija de Faraón. El versículo 22 nos dice cuál es la consecuencia. Y es que esa adopción tuvo como resultado que Moisés tuviera acceso a una educación que él nunca hubiera podido alcanzar. Si Moisés no hubiese sido puesto en el Nilo, ¿cuál hubiera sido su vida? Hubiera sido también la vida de otro esclavo que hacía ladrillos para que los egipcios pudiesen construir sus edificaciones. Hubiese sido también otro hombre sujeto a esa esclavitud. Hubiese sido un hombre que hubiese permanecido tal vez en el mismo nivel de ignorancia de ese pueblo. Pero cómo Dios en su providencia, cómo Dios actúa para sacarlo, para cambiarle el destino a Moisés y ponerlo en el palacio de Faraón. Él tuvo una educación, hermanos, que de otra manera no hubiese podido tener. Y aquí se habla de una sabiduría, porque dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, en ese tiempo, hermanos, se le conocía como una sabiduría oriental. Parte de esa sabiduría oriental estaba la sabiduría también de los egipcios. Y esto también debe hacernos recordar a nosotros del profeta Daniel. La misma sabiduría que Moisés había aprendido después con los años, iba también a ser instrucción del profeta Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Daniel también tuvo una enseñanza diferente a los jóvenes judíos de su tiempo. Sin embargo, había uno, hermanos, y esto me recordaba yo mientras estaba preparando las notas de este estudio. Había uno que tuvo una sabiduría que era mejor que la de Moisés, una sabiduría que era mejor que la de Daniel, una sabiduría más alta que la de ellos. ¿De quién fue? ¿Quién fue el que tuvo una sabiduría más alta que la de ellos? Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 30, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Es tremendo, hermanos. Recordemos que Salomón fue el hombre escogido por el Señor también, no solamente para tener esa sabiduría que Salomón le pide a Dios, sino también para escribirla para nosotros por medio de sus proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Pero hay algo acá que yo también notaba y quiero compartirles a ustedes. Dice este versículo: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y dice, era poderoso en sus palabras y obras. Yo no sé si usted se estará acordando. Acá dice el versículo que Moisés era poderoso en palabras. ¿Pero acaso él no era tartamudo? ¿Acaso usted no se acuerda lo que él le dijo a Dios en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 10? En Éxodo 4:10 la escritura dice: entonces dijo Moisés a Jehová, y este es el contexto del llamamiento ya de Moisés como el libertador de los judíos. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, Moisés era poderoso en las palabras de sus escritos. Moisés era poderoso en sus doctrinas, en las doctrinas que él había aprendido. Moisés era poderoso en las letras de las leyes de la nación egipcia, donde él estaba allí. Y en cuanto a sus obras poderosas, entendemos esto desde un sentido militar. La historia dice que Moisés conquistó Etiopía en sus días. Por eso es que él era hombre poderoso en palabras y poderoso en obras. Versículo 23 dice que a la edad de 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y esto, hermano, debe ser entendido como no debería ser entendido como una visita social, como una visita fraterna. No es que Moisés haya dicho, oh, bueno, quiero ir a ver a mis hermanos, quiero ver cómo es que ellos están, cómo es que ellos andan, y se para sobre una altura allí y comienza a mirar, o comienza a visitarles. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, fue un gusto verlos, fue un gusto conocerte a ti, yo voy a regresar a mi palacio. No. La escritura no dice de que vino al corazón el deseo de hacer una visita social, como nosotros podemos visitar tal vez a hermanos o a nuestros propios familiares. La escritura habla de una visita en un sentido libertador, un sentido, el propósito de darles libertad. A los 40 años Moisés sintió ese llamado del Señor que él tenía como libertador de su pueblo. Moisés conocía cómo es que sus hermanos estaban siendo tratados. Y fíjense cómo estoy diciendo.
Moisés conocía que sus hermanos, cómo es que ellos estaban siendo tratados. Moisés sabía que él no era egipcio. Moisés sabía que él era hebreo. Moisés a esa edad se dio cuenta del propósito para el cual él había nacido. Él entendió que su propósito era ser el protector de aquel pueblo. Y ese propósito le fue revelado al corazón por la gracia de Dios. Es lo que vemos acá. Bueno, el versículo 23 nos dice eso. Él conoció el propósito de su vida, de su existencia. Versículos 24 y 25 dice: al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Nosotros vemos acá, hermanos, hay una secuencia, hay un orden, ¿no? Hay una sucesión de hechos en la cronología que leemos aquí. Primero, Moisés entiende el propósito de su vida. Él dice: yo he nacido para ser el libertador de este pueblo que está esclavizado. Entonces, cuando él toma conocimiento, cuando él sabe, porque Dios hace seguro ese propósito en el corazón de Moisés, él sale impulsado a visitar al pueblo que él sabía que iba a libertar. Porque él lo sabía, él sale a libertar. Y Moisés mismo lo relata en el capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 12. Ahí él mismo relata la forma violenta con la que él mismo sale a cumplir su propósito. Él dice: bueno, yo he sido llamado a libertar a este pueblo, entonces yo voy a salir. Y sale con sus puños. Y sale decidido, posiblemente también sale con coraje, enojado de ver a su pueblo sufriendo de esa manera. Él dice: yo he nacido para esto, voy a cumplir mi propósito, voy a visitar a mis hermanos. ¿Y qué es lo que encuentra allí? Un egipcio maltratando a uno de sus hermanos. Y Moisés lo relata en Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermanos, Moisés conocía su propósito y sale violentamente. Se asegura de que nadie lo mire. Pues miró para un lado, miró para otro lado, nadie me ve, y con su mano lo mata al egipcio. Estoy cumpliendo mi propósito, estoy comenzando a libertar a mi pueblo, ya me voy matando a uno. Después que lo mata, dice la Escritura que él entierra el cuerpo allí. Y al parecer, hermanos, este egipcio que Moisés mata, porque también tenemos que entender que habían miles de egipcios ahí, pero este egipcio era uno que no podía pasar desapercibido para los egipcios mismos. Probablemente se trataría de uno de los capataces que vigilaban a los hebreos para que ellos cumplan con sus cuotas de trabajo. Es lo que nosotros podemos pensar. Y el versículo 25, pues, de este capítulo 7 de Hechos que vemos es muy interesante. Muy interesante, porque yo creo que este es el versículo que resalta más de todos los que hemos leído. No estoy diciendo que es el que tenga más inspiración, no estoy diciendo que es el más importante, porque todo es importante en la palabra del Señor, pero es el que resalta más y es en el que tal vez debamos de poner un poco más de atención nosotros.
El versículo 25, después que él mata a este egipcio, dice, pero él pensaba, o sea, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Bueno, Moisés dijo, ya me maté a uno. Acá hay un testigo, hay un egipcio que ha visto cómo es que yo valientemente me he enfrentado al egipcio, y como yo soy más grande, soy más fuerte, soy un hombre de guerra, soy un militar egipcio, pues ha visto con qué facilidad me lo he matado. Ahora este va a testificar de mí, va a ir donde los hebreos y dirá, Moisés es el libertador, yo soy testigo, ha matado a un egipcio, Moisés me ha defendido. Él pensaba eso, él creía eso. Y este pensamiento, hermanos, que nosotros estamos viendo aquí en este versículo 25, no aparece en el libro del Éxodo. No está en el libro del Éxodo. Pero entendemos que Dios se lo revela a Esteban. Dios le revela a Esteban y le dice a Esteban, Moisés estaba pensando que iba a ser reconocido como el libertador, pero el pueblo no lo reconoció como libertador. Y eso es algo muy importante que nosotros lo tengamos presente. Es muy importante que lo sepamos por el relato de la Escritura. Esto nos enseña aquí, hermanos, lo que sucede cuando las cosas se hacen sin consultar a Dios. Sin embargo, vemos que Dios usó estas circunstancias para sus propósitos y se lo llevó a Moisés al desierto. Se lo llevó al desierto. Hay un llamamiento para Moisés, pero Moisés debía haber invocado al Dios de Abraham, al Dios de sus padres. ¿Para qué? Para confirmar ese llamado. Debía haber consultado al Señor en oración, en meditación. Señor, me estás llamando tú. ¿Cómo quieres tú que yo haga para libertar a tu pueblo? Yo siento ese llamado, Señor, pero dime cuál es tu método para salvar a tu pueblo. Él no hizo eso. Él dijo, el Señor me llama y bueno, yo voy a hacer las cosas como a mí mejor me parece. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que él tuvo que huir de Egipto. Pero todo eso estaba dentro de los planes del Señor. A los 40 años Moisés deja Egipto. A los 40 años Moisés es trasladado a su escuela. Moisés está entrando a su seminario. Moisés está entrando a su academia. Moisés está yendo al desierto. Es allí en el desierto donde el Señor le va a enseñar a Moisés. Es allí en el desierto donde el Señor tiene que domar a Moisés. Es en el desierto donde Moisés tiene que ser quebrantado para que pueda arrodillarse y escuchar la palabra de Dios. Moisés era un hombre, era un militar muy fuerte y tenía que ser doblegado por el Señor. Moisés tenía que ser quebrantado para que no haga las cosas como a él le parecía que tenía que hacerlos, sino que tenía que someterse al método de Dios. Y para eso Dios lo saca de la comodidad de su palacio para llevarlo al desierto. ¿Fue pecado lo que Moisés hizo? ¿Fue pecado lo que hizo él cuando salió a visitar al pueblo y mató al egipcio que estaba hiriendo a su hermano? ¿Fue pecado? Hermanos, es pecado actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Moisés estaba actuando en su propio parecer y por supuesto que fue pecado eso. Fue pecado eso. Moisés había pensado bien, pero lo hizo a su manera. Moisés entendía que tenía que libertar al pueblo, pero él lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Moisés dijo, este es el tiempo en que hay que libertar. Yo voy a salir de aquí, voy a ir y voy a libertar al pueblo. Pero el Señor dijo, no, faltan 40 años más. Moisés quiso hacerlo en su tiempo, no lo quiso hacer en el tiempo del Señor. Y aquí en estos versículos que nosotros vemos, del 26 y 27 también,
nosotros encontramos que está el punto que es bastante crucial. Y tiene que ver con Moisés como el salvador físico del pueblo hebreo. Tiene que ver con Moisés como el salvador físico del pueblo hebreo. Y con Cristo como el salvador, el Mesías espiritual del pueblo. Los hebreos rechazaron a Moisés como salvador. Moisés pensó, ellos me van a recibir, pero no le recibieron a Moisés. Así como Cristo fue rechazado también por esos judíos. Esteban les estaba diciendo a ellos, el rechazo que ustedes hacen de Jesús es el mismo rechazo que sus padres hicieron a Moisés. Es el mismo. Y el versículo siguiente prueba este punto, porque Hechos 7:26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Estaban peleando dos hebreos, estaban discutiendo entre ellos. Y dice, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Él quería reconciliar, él quería traer paz. Pero el pueblo no le reconoció como su libertador salvador. Lo que Moisés procuraba era eso, traer paz entre los hebreos, pero fue repudiado por ellos. Y de igual manera, hermanos, Cristo vino para traer paz a los hombres con Dios, pero los hombres también terminan repudiando a Cristo. Repudiando. Los hombres no quieren saber nada con Cristo, no solamente esos judíos, sino la raza humana en general. No quieren saber nada de Dios. No entienden que están en esclavitud y que necesitan un Salvador. Rechazan todo lo que tiene que ver con Cristo, rechazan todo lo que tiene que ver con su evangelio, rechazan todo lo que tiene que ver con su palabra. Moisés fue rechazado, Cristo es rechazado, Cristo también fue rechazado como Salvador. Cristo es rechazado como aquel que puede hacer la paz entre Dios y los hombres. Cristo es rechazado como aquel que se convierte en la enemistad que separa a los pecadores del Salvador. Cristo es rechazado como el Dios que va a una cruz para ofrecer su vida y para que por medio de su muerte el pueblo, los hombres, los seres humanos tengan vida también, vida espiritual y vida eterna. Y allí nosotros escuchamos esta pregunta en los versículos 27 y 28. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Bueno, hermanos, ¿quieres tú matarme? No lo reconocían. No reconocían tal vez que Moisés había hecho un bien. No reconocían ellos que Moisés tenía la intención de salvarles. No lo reconocían como un salvador, con alguien que por medio de sus hechos estaba demostrando en su corazón que realmente amaba a ese pueblo, que realmente sus sentimientos eran para con ellos. Hermanos, hay una aplicación espiritual de todo este pasaje que nosotros hemos leído y ya hemos estado haciendo algunas. Lo primero que nosotros notamos es que la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es un hecho reconocido por la historia universal y nos enseña la misericordia y la verdad de las promesas de Dios para esta nación del pasado. Pero hay un pacto que es mayor que el pacto material que Dios hace con Abraham. Hay un pacto de gracia. Hay un pacto, hay un nuevo pacto por medio del cual Dios también cumple sus promesas. Y Dios tiene promesas mayores a las terrenales que le hizo a Abraham.
Dios tiene la promesa de la vida eterna para todo ser humano. Dios tiene misericordia del hombre que está caído, en un estado caído en el pecado. Así como sabemos nosotros que Dios había libertado a su pueblo de Egipto, nosotros entendemos que por medio de la persona, obra y gloria del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el pueblo es libertado del pecado, de ese yugo que te condena, de ese yugo que va a hacer que tú permanezcas separado de Dios, porque estás separado de Dios. Y es necesaria la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Nosotros vemos en la Escritura que Moisés es un bello tipo del Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Hermanos, Cristo es mayor que Moisés. Cristo tiene promesas mayores que las que Moisés traía. Cristo es un libertador mayor que Moisés lo fue. Cristo es Dios, el redentor de su pueblo. Yo, hermano, para meditar nosotros ahora, yo veo de que la Escritura nos enseña a nosotros en este pasaje que Moisés no era egipcio. Yo les decía a ustedes, Moisés sabía que él no era egipcio. Pero primero vemos nosotros también de que Dios le muestra cuando él tenía 40 años el propósito de su vida. ¿Y cómo se lo muestra a Moisés? Se lo muestra por medio del Espíritu Santo que le comunica a su corazón. ¿Y esto qué nos enseña, hermanos? ¿Cómo es que fue Moisés los 40 años antes de que el Espíritu Santo le comunique el propósito para el cual él había nacido? Él era un hombre, y podemos suponerlo por medio de la Escritura, indiferente al pueblo de Dios. ¿No éramos así nosotros con los evangélicos antes que el Señor también nos llame? ¿Acaso no despreciábamos nosotros o no nos importaba absolutamente para nada los evangélicos? Como un familiar mío me dijo alguna vez cuando yo era niño, un familiar católico me dijo: mira, ve, ahí van esos protestantes con desprecio. ¿No éramos así también nosotros? ¿O acaso cuando algún hermano se acercaba a compartirnos el evangelio, no nos burlábamos de él? No lo teníamos por menos, no los teníamos como algo pues digno de desprecio. Así también fue Moisés. Antes de su llamamiento, durante 40 años él era indiferente a ese pueblo, pero no solamente indiferente al pueblo, sino también era indiferente hacia el Dios de ese pueblo. Él era indiferente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 40 años él vivió despreciándole al Señor, dándole la espalda, viviendo en desobediencia. Así también nosotros. Éramos hijos de ira igual que los demás. Ofendíamos a Dios de muchas maneras, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Éramos como Moisés. Pero la Escritura nos enseña de que por medio del Espíritu Santo él entendió el propósito para su vida. Y una pregunta, hermanos: ¿cómo sabía Moisés que era hebreo? ¿Cómo sabía Moisés que era hebreo? Yo tengo algunos pasajes y voy a continuar con esa pregunta. En Éxodo capítulo 4, versículos 24 y 25, cuando la hija de Faraón, acá dice: y aconteció en el camino, estamos hablando ya cuando el llamamiento del Moisés, perdón. En Éxodo 4, 24 y 25 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo.
Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú eres un esposo de sangre. ¿Qué estaba haciendo Séfora ahí? ¿Cómo sabía Moisés que él era hebreo? Hermanos, él sabía que era hebreo por las marcas de la circuncisión en su carne. Por las marcas de la circuncisión en su carne. Éxodo capítulo 2, versículo 6 dice: y cuando la abrió, estamos hablando de la hija de Faraón, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo sabía la hija de Faraón que era hebreo Moisés cuando tenía 3 meses de edad? Por la circuncisión. Por la circuncisión. Ella vio que era un niño circuncidado. Hermanos, Moisés sabía que él era hebreo por la marca de la circuncisión en su carne. Él supo que era de la simiente de Abraham porque estaba circuncidado. Y esa circuncisión era una demostración de la fe de sus padres en la promesa de liberación de Abraham. Acordémonos, hermanos, que el domingo pasado nosotros habíamos visto eso en el libro de los Hechos, de que los hebreos circuncidaban a sus hijos porque la circuncisión era el pacto que Dios había hecho a Abraham, de que un tiempo iba a haber servidumbre, pero después de 400 años, ¿qué iba a haber? Libertad. Los hebreos eran circuncidados. Habían pasado 10 generaciones y habían 10 generaciones circuncidadas, confiando en la promesa de Dios, creyendo en la promesa del Señor. Mas ahora nosotros conocemos que la circuncisión del corazón es la obra de Dios en los suyos. La circuncisión es la obra de la regeneración, del nuevo nacimiento, que ahora nos enseña quiénes somos nosotros y cuál es el propósito de nuestras vidas. Recién nosotros, cuando el Señor nos salva, cuando tenemos un encuentro con Cristo, es que reconocemos: para esto nací, para esto vine al mundo. Este es el propósito por el cual Dios me hizo nacer. ¿Y cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué crees que has nacido? ¿Para qué crees que has venido aquí al mundo? ¿Para qué crees que Dios te ha creado? ¿Para que andes en pecados? ¿Para que desperdicies tu vida en inmundicia, en la inmundicia del pecado? ¿Tú crees que has sido creada por Dios, creado por Dios, para estar disfrutando de los placeres del pecado? Has sido creado para que andes en rebelión abierta con Dios, haciendo tu voluntad. ¿Tú crees que has nacido para considerar a Dios como muerto? No. Yo recordaba cuando veo de que Moisés reconoce cuál es el propósito de su vida. Yo recordaba la pregunta número 1 del Catecismo Bautista, que dice: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? ¿Para qué el hombre ha nacido? ¿Para qué ha nacido cada ser que está allí caminando por el mundo, cada ser humano? La respuesta es: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31. Y disfrutar de Él para siempre. Salmo 73, versículos 25 y 26. El ser humano ha nacido para eso. Dios no se complace con la muerte del impío. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que tú quieres? Dios trae un libertador más grande que Moisés. Más grande que Moisés, cuya libertad te va a reconciliar con Dios. Y esa libertad va a hacer que Cristo te lleve con Él para siempre, desde ahora y por toda la eternidad. ¿Para qué has nacido? Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón por tus pecados. Entra en razón y pregúntate a ti mismo: ¿he nacido para esto? ¿He
he nacido para ser tratado, para ser tratada como cualquier cosa por los hombres? ¿He nacido para emborracharme y estar por ahí tirado en una vereda mientras los perros se orinan sobre mí? ¿Para eso crees que has nacido? ¿Has nacido para vivir con hombres, con mujeres, cambiándotelas como te las cambias de ropa? ¿Has nacido para eso? ¿Para tener una vida que da pena y lástima a los ojos de Dios? Pues yo no creo que hayas nacido. Pues aquí está el Salvador. ¿Qué te impide ir a Él? ¿Qué te impide? ¿Por qué no te das cuenta que es mejor escoger la vida que la muerte? Es mejor tener el agua viva que morir de sed. Cristo es el Salvador del mundo. Vamos a orar.